La restitución de la salud últimamente se ha monopolizado en las últimas décadas con el uso de la farmacoterapia. Sin embargo, muchos profesionales de la salud probamos, investigamos y aplicamos disciplinas que ayudan a resolver condiciones adversas con bastante menos efectos secundarios. ¿Cuáles son estas disciplinas? ¿Qué experiencia existe al respecto? ¿Hay personas que se lleguen a recuperar, entre comillas, sin hacer nada? Todos estos temas vamos a tocarlo hoy con un invitado súper especial que tenemos la oportunidad de entrevistar hoy. Así que si te interesan estas temáticas, te invito a que te quedes con nosotros un rato. Bienvenido a Hackeando la Salud, un lugar donde discutimos ciencia y herramientas basadas en ciencia para optimizar la salud y el rendimiento en el día a día. Tilo Figueroa, bienvenido al podcast, bienvenido a esta sala donde vamos a estar aquí conversando algunas cosas. Muchas gracias por dedicarnos un ratito de tu tiempo. Encantado. Yo súper feliz de esta interacción contigo, Alejandro. Sé que además de tu profesión, eres un chico muy profundo, te gusta sumergirte, tú sabes, en kilómetros de densidad para buscar, para encontrar, para finalmente extraer esa información que existe, que incluso tiene documentación científica, pero que una cosa es que exista una evidencia científica y otra cosa es que nosotros nos enteremos, ¿no? Para eso hay que buscar información. Hay muchísima información que efectivamente nos da una idea de ese inmenso potencial autorregulador, autocurativo, reparador que tiene el propio organismo, pero esa información no llega a nosotros a menos que la busquemos. Y yo sé que tú hace bastante tiempo estás en esa investigación. He visto que eres muy valiente en tu canal, que muchas veces te arriesgas. Hoy sabemos, no es secreto para nadie, que tenemos una censura importante. De todas formas, yo siempre intento mantenerme con cierto grado de discreción para no perjudicar y también para ejercer una responsabilidad, porque uno no sabe quién lo está escuchando del otro lado y pudiese malinterpretar un mensaje o tomarlo muy a la ligera, y eso pues también hay que cuidarse, ¿no? Así que de mi parte, la mejor de las expectativas para compartir información que pueda resultar de utilidad para quienes resuenen con ella, pero siempre desde el ámbito responsable, desde el ámbito sensato, en donde cada quien tiene que definitivamente también involucrarse, tomar una participación activa en su propia investigación y en su propia experimentación. Aquí no estamos reñidos con nadie, ni con la ciencia, ni con la industria farmacéutica, ni nada. Es cuestión de sumar, es cuestión de aportar. Sí, mira, Tito, yo creía que a mí nunca me iba a pasar que me censuraran un vídeo. O sea, yo creía, digo, oye, yo no me meto en lío, yo solamente comento cosas que tienen estudios vinculados, yo solamente cuento las historias de mis pacientes y bueno, fue en un intervalo de tiempo de 3 años donde vi oye, que las cosas que yo decía, que simplemente eran la realidad que yo vivía de mi consulta clínica con mis pacientes. Digo, pero ¿por qué esto no se puede publicar? ¿Por qué esto no se puede visibilizar? Entonces fue una de las cosas que me hizo gestionar este podcast para que sea libre. Y aquí podemos hablar de lo que sea, diciendo palabras que en otros medios no se pueden decir y que hace que también la gente que ve este tipo de episodios sepa que podemos hablar sin tener filtro. Entonces, sin tener filtro o sin tener que decir palabras alternativas para no decir pandemia, para no tener que decir vacunación, para no tener que decir COVID. Entonces, me gusta mucho traerte a este formato porque yo he visto muchas entrevistas tuyas en YouTube y he visto cómo tenéis que sortear diversos temas para que el vídeo siga publicado. Entonces, tengo mucha, o sea, me hacía mucha ilusión y tenía muchas ganas de tener este uno a uno contigo porque creo que podemos abordar temas que realmente la población necesite conocer de personas que se dedican, que llevan muchos años dedicándose a ello y que realmente saquen una utilidad y, como tú dices, que avancen en ese camino de autoaprendizaje, porque realmente los profesionales de la salud, y coincido contigo, simplemente somos guías para que el cuerpo haga lo que tenga que hacer. O sea, nadie hace magia. Sí, como anécdota y un poco también para que la audiencia tenga una idea de la certeza de lo que estamos diciendo y por qué lo hemos comprobado y lo hemos vivido. Yo estuve censurado en Instagram un año completo, exacto, o sea, un año exacto,
porque hice un post en donde yo, sin parcializarme de ningún lado, explicaba que tanto las personas que habían decidido pincharse Sí, como las personas que habían decidido no hacerlo, ambos grupos tenían su fundamento en la prevención. Es decir, el que se pinchó dijo, ¿sabes qué? Yo voy a protegerme, voy a proteger a mi familia, a los míos, a mis abuelitos, a mis hijos. Así que yo de una forma sensata voy y me protejo, creo en la ciencia y la ciencia me está diciendo que con esto me voy a inmunizar y bla, 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 ¿verdad? Esa persona lo estaba haciendo por prevención y es válido, Alejandro, válido. sí, Quienes no lo hicimos, que yo estoy en el bando de quienes no lo hicimos, también lo hicimos por prevención. ¿Por qué no lo hicimos en este caso? Bueno, yo particularmente he seguido al doctor Robert Malone, que fue uno de los creadores de la tecnología ARNM, que se utilizó en estos viales, y él nunca ha estado de acuerdo, ni antes ni después de todo este proceso, en que se utilice esa tecnología para estos fines. Y él explica y describe en su, bueno, en su momento, antes que lo censuraran, porque a él le terminaron cerrando la cuenta por completo, él describía las razones por las cuales él no estaba de acuerdo en que se utilizara su tecnología o digamos, él fue parte de la invención de esa tecnología en seres humanos. Y así como eso también yo estuve siguiendo al doctor Petrovich Garyayev, que murió en extrañas circunstancias, que era un biólogo molecular, creador de la teoría genética de ondas del lenguaje, no estaba de acuerdo, nominado al premio Nobel. El doctor Luc Montagnier tampoco estaba de acuerdo. Es decir, que por prevención, la mayoría de las personas que no lo hicimos, bueno, también fue por prevención, porque mira, todavía esta es una terapia experimental, es la primera vez que se utiliza ARNM en este tipo de tratamientos, etcétera. Lo que yo quería, Alejandro, era reconciliar a las partes, que las partes entendieran que no somos enemigos, que ambos hemos estado sí, motivados por la misma razón, o sea, prevenir. Unos porque dicen, mira, esto todavía es muy nuevo, esto se está haciendo de una forma muy improvisada, yo prefiero prevenir. Hay voces, hay referentes importantes que no están de acuerdo y otros que dicen, yo quiero prevenir y creo en lo que me dicen los medios de comunicación, entiendo que detrás de eso hay mucha responsabilidad y yo me dejo guiar. Bueno, eso fue suficiente para que a mí durante un año me aplicaron un strike en mi cuenta de Instagram donde dejé de crecer, me banearon, tenía la notificación que decía que mi perfil no sí. sería mostrado a nuevos, a potenciales seguidores, es decir, a personas que no me seguían el perfil y tal. Y durante ese año dejé de crecer y mis publicaciones tenían, no sé, 300 reproducciones, 500, cuando yo ya para ese momento tenía más o menos 150,000 seguidores y mis, nada, eso estaba completamente baneado. Un año hasta que finalmente me lo desbloquean, me doy cuenta que publico algo, se viraliza, reviso y me acababan de quitar la penalización. Eso es un poco para que las personas entiendan, quienes desconocen esto, que incluso intentando ser friendly con todo el mundo, intentando ser precavido, intentando, igual te pueden censurar. Entonces, esto es una especie de cacería de brujas. Sí, mi último evento de censura fue comentando un caso real que tengo, que estoy tratando a una familia que tiene dos gemelas, en la que una desarrolla autismo y otra no. Y el evento regresivo, que es ese evento donde el niño desaprende a hablar, a balbucear, a caminar, a gatear, se da alrededor de una mala praxis con una vacuna, que no es la vacuna, una mala praxis, que la pusieron 3 veces seguidas. O sea, entonces yo comenté ese caso y duró en YouTube esa entrevista 15 minutos. 15 15 minutos. minutos. A Wow. los, a los 15 minutos ya no la pude volver a subir. Y entonces, a partir de ahí, pues comencé a, digamos, privatizar todo el contenido, porque yo creo que soy una persona que no le gustan los extremos, que siempre intenta decir, oye, mira, Claro, pues igual yo, igual yo. Sí, fíjate que yo lo decía al principio de la interacción, que aquí no estamos en contra de nadie, la idea es sumar, la idea es también plantear otras alternativas, otras opciones, mirar con con esa mirada más profunda, mirar más allá, con un criterio trascendente. O sea,
¿Qué es Sí. aquello que de pronto no me están mostrando? ¿Qué es eso que en una primera etapa de concientización no está presente y que si yo sigo escudriñando más allá puedo descubrir otros elementos, otros factores, otras referencias, ¿no? Eso es lo que yo intento, siempre ver un poco más allá. Sí. Pero fíjate, eso es castigado. Sí, oye Tito, antes de meternos en las temáticas de la entrevista, cuéntales a todas las personas que te estén viendo, oye, quién eres, cómo comenzaste en este sector de la salud, qué es lo que te mueve a hacer divulgación, tantas entrevistas. Bueno, yo invito, independientemente de esta entrevista, a que las personas pongan tu nombre en el buscador de YouTube. Van a tener un montón digamos, de vídeos que han grabado contigo hablando de un montón de temáticas y que creo que son súper interesantes, independientemente de lo que aquí hablamos. Así que cuéntanos un poco para la gente que no te conozca quién eres. Claro, de hecho tengo un canal donde te pienso invitar también, Alejandro. Es un canal de YouTube que tiene buen número de seguidores y que allí pues no solamente comparto contenido de mi propia investigación, sino también a través de personas como tú, que son referentes, que pueden brindar un mensaje importante para la comunidad y lleva mi nombre, Tito Figueroa Oficial. Bien, a lo largo de mi vida, Alejandro, incluso desde muy pequeño, pero no tomo en cuenta esos hechos porque no fueron tan relevantes, pero desde muy pequeño siempre se ha presentado un fenómeno en mí y es que he podido zafarme, he podido resolver, por decirlo así, enfermedades a través de algo que yo denomino autosugestión, ¿ok? Pero no quiero que se connote de una forma negativa este término, porque claro, es un término que suena un poco artificioso, suena fantasioso para muchos sistemas de creencias. En realidad, yo desde pequeño me concentraba para quitarme una gripe, para quitarme una fiebre, para quitarme una infección en la garganta, todo con la pretensión de que no me llevaran al médico porque me daba mucho miedo. Entonces, mi mamá, cuando me anunciaba que al día siguiente me iba a llevar al médico para que me mandaran algo para la garganta porque la tenía inflamada, yo de niño padecí mucho eso. Entonces yo me concentraba todo esto, por supuesto, de una forma empírica, de una forma espontánea, pero era como algo que traigo desde muy pequeño. Estoy hablando que ya en una edad de pubertad, por supuesto, para amanecer bien, cosa de que en la mañana yo le dije, mamá, mamá, no, 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 mire, mire. Y yo le abría la boca para que viera que ya yo no tenía pus en la garganta, que ya no me dolía y así no me llevaran al médico. Eso sucedió varias veces, Alejandro. Entonces, resulta que yo no sabría decirte si a los 11, a los 12 años o a los 13 como mucho, pero había un gran amigo de mi papá llamado, que existe todavía, Juan Carlos León Alonso, que él era un lector empedernido y él siempre tenía algún libro y cuando visitaba a mi casa, a mi hogar de familia, pues él siempre llevaba algún libro bajo el brazo. Y un día a mí me impactó, me llamó mucho la atención un libro llamado La magia del poder psicotrónico de Robert Stone. Después supe que era uno de los grandes colaboradores del Control Mental Silva, de José Silva, el legendario José Silva. Pero en ese momento a mí me llamó mucho la atención el libro y se lo pedí prestado y me lo prestó. Y a mí me fascinó leer ese libro apenas siendo un chico que estaba en plena pubertad. Ese libro me atrapó. Y de allí quedé como programado, por decirlo así, o predispuesto o con cierta susceptibilidad a intentar siempre como concentrarme, llegar a estados de concentración mental para promover algún tipo de curación, de recuperación, etcétera, ¿no? Me quedé como anclado a varios de los preceptos y postulados de ese libro. Hoy en día leo el libro y lo veo un poco infantil, porque ahora hay conocimientos interesantísimos a partir de la misma epigenética o de la propia psiconeuroinmunoendocrinología o de la teoría genética de ondas del lenguaje que te mencioné del doctor Petrovich Garyayev, entre otros, ¿no? Pero en ese momento era suficiente como para que yo quedase completamente impregnado de esa información y creyendo en ella. Y eso se llama sugestión. Pero la sugestión puede ser vista como una certeza a partir de cierta influencia que puede desencadenar procesos biológicos, procesos fisiológicos en el cuerpo, que a su vez tengan una derivación epigenética. Ya más adelante lo podemos hablar. Lo cierto es que a partir de allí
yo me quedé con eso y a lo largo de mi vida lo hacía espontáneamente. Cuando tenía algún tipo de afección, yo me concentraba, trataba de entrar en contacto con mi biología, lo digo así de una forma metafórica, y lograba resolver la situación. Pero en el año 2005 sucede realmente un punto de inflexión ya mucho más contundente, un antes y un después, porque ya estaba enfrentándome a la presencia de un tumor en la pared posterior derecha de mi vejiga. Y esto, pues, por recomendación médica, había que extirpar por completo la vejiga. Luego, eh, la radioterapia era una sugerencia del doctor, que se aplicase radioterapia sí o sí. Y en el caso de la quimioterapia iba a ser opcional, en virtud, por supuesto, de los resultados y exploraciones posteriores a todo a esta descripción, ¿no? Entonces, yo logré que el doctor me diera 2 meses de plazo, Alejandro. Estoy hablando año 2005. Me diera 2 meses de plazo a ver si yo lograba hacer algo por mí mismo. Entonces, claro, el doctor no estuvo de acuerdo. Él no estuvo de acuerdo, pero me concedió el tiempo por 2 cosas. Primero, porque era medicina privada, así que yo estaba ejerciendo de alguna manera mi derecho. Y en segundo lugar, porque él me vio como con cierta base, aunque él no estaba de acuerdo, repito, pero él vio que yo tenía cierta base, cierta convicción, cierta certeza de que probablemente podría hacer algo. Ahora, yo di mi palabra que si yo no lograba hacer nada en esos 2 meses, pues yo me sometía a todo el consejo médico y a lo que él me había prescrito. Entonces, logré en esos 2 meses, por aquello que yo llamaba, ahora no lo llamo así, de alguna manera todo esto ha ido evolucionando, pero en aquel momento yo le llamaba autosugestión consciente, porque al final era una sugestión que yo conscientemente estaba intentando crear, ¿no? Entonces, yo hice varios protocolos de autosugestión y en 2 meses efectivamente ya el tumor había remitido. Entonces, ese fue como un punto importante, un parteaguas en mi vida. Y posterior a eso, de alguna forma, directa o indirectamente, nunca como ahora, que ahora sí estoy completamente involucrado, investigando, enseñando, divulgando, etcétera, pero directa o indirectamente siempre, bien sea con amigos, con familiares, o en ciertas y espontáneas intervenciones donde yo daba algún tipo de conferencia o ponencia, siempre he tocado el tema, siempre lo he llevado adelante. Ahora, en los últimos 2 años, un poco más, sí que después de escribir mi libro Revisiones Espontáneas, no, de los últimos 3 años, porque eso fue, yo lo escribí en plena tú sabes, ¿no? En los últimos 3 años yo ya sí me he dedicado en cuerpo y alma, no solo a divulgar el mensaje, a seguir investigándolo, sino también a tener retroalimentación de personas que han logrado también resultados similares, lo cual ha reforzado aún más no solamente mi convicción de que existe un potencial inherente al cuerpo autorreparador que es susceptible de ser promovido a voluntad, sino que además el hecho de tener esta retroalimentación de personas que han conseguido también remisiones, ya no tanto espontáneas, más bien volitivas, pues en algún momento entendí que, epa, esto puede ser parte de una misión. Quizás no me había dado cuenta, pero yo creo que la vida me está anunciando claramente, de forma contundente, que yo debería dedicarme a divulgar esta información. Y eso es lo que vengo haciendo en los últimos tiempos. Sí, para bajarlo un poco a tierra, porque yo entiendo que las personas que, dependiendo en el punto en el que estén en su vida, si imagínate que este es el primer vídeo que ven y tienen la visión clínica implementada de cómo se trata habitualmente todas las enfermedades, cómo se trata le va a chocar un poco. Pero para hacerlo para todos los públicos, quiero comentar que esto no es la primera vez que se da en la historia. De hecho, hay una persona muy famosa del mundo que se llama Wim Hof, que es el que ha promovido, digamos, todos los estudios que se han hecho en humanos en bajas temperaturas. Ese hombre, a través de un sistema de respiración, ha conseguido aumentar la actividad de sus células inmunitarias sin ningún tipo de intervención y a través digamos, de un trabajo consciente, como tú dices, él es capaz de modificar la bioquímica de su cuerpo en pro de mejorar ciertas condiciones que le pueden ayudar a solventar
pues, digamos, alteraciones de salud, y no solamente lo consigue él, sino que consigue formar a un grupo de personas monitoreadas también por un equipo científico y promover el mismo cambio, ¿no? Entonces, esto no es, o sea, lo comento para que se vea de que lo que a ti te ocurrió o lo que te ocurre y esa capacidad innata o ese talento que descubriste desde pequeño es algo que se ha dado más veces en la historia. Lo que pasa es que quizá no se hace tanta promoción, porque creo que puede haber ciertas entidades que se beneficien de que las personas no sepan, de que tenemos mucha más mano por nuestra salud de la que creemos. Que tenemos más potencial, más posibilidades. Yo creo que es conveniente para estas mismas personas que pudiesen tener una percepción un poco ruidosa de lo que acabamos de decir, porque no les resuena, porque no tenían referencias previas y no sabían nada de esto y les incomoda muchísimo escuchar esto. Yo quisiera describir de una forma somera, por supuesto, en el caso de una sanación espontánea de un cáncer, qué posibles mecanismos biológicos pudiesen haber intervenido. De esta manera, este tipo de personas, este tipo de perfil, podrá por lo menos investigar y así darle cabida a ese potencial. Es decir, Alejandro, el cuerpo sí tiene formas contundentes de resolver algún tipo de tumoración. Sí las tiene. Que no se pongan en marcha estos mecanismos de forma espontánea, automática, en la mayoría de los casos, es otra cosa. Y eso obedece a múltiples factores, desde el factor nutricional, es algo en el cual tú eres experto, el factor emocional, la toxicidad y un montón de situaciones que de alguna manera debilitan al propio sistema inmune y en su potencial que está disminuido, lo que podría operar deja de hacerlo, porque el sistema inmune está algo comprometido. Para nadie es secreto que incluso las catecolaminas, sustancias que liberamos cuando estamos ante el estrés, ante la supervivencia, son capaces de bloquear la actividad inmunitaria, son capaces de inhibirla, son inmunosupresores, este tipo de mensajeros químicos que el cuerpo puede producir hormonalmente. Por lo tanto, si un sistema inmune, que la mayoría lo tenemos así, porque estamos llenos de noticias cruentas, que son crueles, que son noticias alarmantes, que todos estamos en una supervivencia, bien sea por el dinero, bien sea por infinitas situaciones, es ostensible, es normal que la mayoría de nosotros tengamos un sistema inmunitario que esté funcionando por debajo de sus posibilidades, ¿ok? Ahora, eso no significa que no exista el potencial autocurativo del cuerpo a la hora de enfrentarse a un cáncer. Por ejemplo, una vez que una célula tumoral o unas células tumorales, un tumor, se identifican, hay por ejemplo unas células en nuestro sistema inmune llamadas las dendríticas, son como policías patrulleros, hay otras también que pueden identificar tumores como los linfocitos T, etcétera, ¿no? Entre otros. Pero imaginemos que las dendríticas ubican mediante la presentación de ciertos antígenos en las superficies de las células tumorales, ubican ese foco del cáncer en algún tejido, imaginemos hepático, pulmonar, donde sea. Una vez que las dendríticas logran identificarlas, tienen unos mecanismos que metafóricamente podríamos decir como que señalizan a estas células tumorales para que otros, en este caso representantes de nuestro sistema de defensas, acudan a donde está esa señalización, a donde están estas células tumorales y nos defiendan. Entonces aquí pueden entrar, por ejemplo, en juego los linfocitos T. Ellos tienen pues la posibilidad de acercarse a donde está la célula tumoral. Una vez que se produce un proceso que se conoce como adhesión, es como una especie de sinapsis, así como sucede en las neuronas que se interconectan por las dendritas y los axones y hay un intercambio electroquímico, bioelectroquímico entre las neuronas. Más o menos es algo parecido. Se adhieren estos linfocitos T, se adhieren por medio de receptores específicos a las células, en este caso cancerosas, y pueden liberar unas perforinas, unas transinas, etcétera, que son unas moléculas que van a promover una apoptosis en la célula tumoral. La célula tumoral no tiene apoptosis. Sabemos que la célula tumoral no muere. Es una célula que se está defendiendo, que quiere vivir, que quiere supervivir. Y entre sus alteraciones, sus mutaciones,
oncogénicas, ella se ha liberado de la apoptosis. La apoptosis es una condición natural de la célula. Toda célula en algún momento va a morir para dar paso a nuevas células y a ser reemplazadas por medio de la mitosis celular. En este caso, estas células que se han diferenciado, que han mutado inconvenientemente, no tienen apoptosis, con lo cual, entonces, se supone que van a preservar su existencia por más tiempo y esa es la razón por la cual ellas van creciendo, van proliferando y van invadiendo tejidos, que es donde está uno de los grandes peligros. Ahora, estas linfocitos T son capaces de promover esta apoptosis nuevamente en la célula tumoral. También tenemos a las células NK, las natural killers, es decir, asesinas naturales. Estas son unas células también pertenecientes a nuestro sistema de defensas que pueden de igual manera adherirse a la célula tumoral, inocular unas citoquinas de tipo interferón gamma, tipo interleucina 2, etcétera, que a su vez pueden generar la destrucción de la célula tumoral, también de una forma proapoptótica. Hay formas mediante las cuales un sistema inmune bien optimizado dice, ¿sabes qué? Ahora que hemos identificado este tumor, vamos a bloquear la angiogénesis, vamos a inhibir la angiogénesis. ¿Qué es la angiogénesis? Es el proceso mediante el cual se está generando todo el combustible, todos los requerimientos nutritivos, vamos a llamarlo así metafóricamente, que necesita ese cúmulo de células tumorales para crecer, para fortalecerse, ¿saben? Necesitan glucosa, necesitan un montón de suministros. Entonces el cuerpo también puede generar un bloqueo de la angiogénesis y así empiezan a perecer por inanición, por falta de alimento estas células. También está el factor de necrosis tumoral, entre otros. Es decir, lo que estoy describiendo son procesos potenciales inherentes al propio cuerpo que son capaces de resolver esa anomalía que llamamos cáncer. Entonces, el potencial existe. ¿Por qué es conveniente comentarlo, Alejandro? Porque para muchas personas esto es desconocido y en el momento en que saben que tienen este diagnóstico, un diagnóstico bastante desafiante, no le dan cabida a esta posibilidad. Yo no estoy diciendo que sea fácil promoverlo, pero evidentemente que si tú sabes que esta posibilidad está allí, que yace de manera inmanente, subyacente en tu cuerpo, por lo menos por lógica, por sensatez, podrías mejorar tu alimentación, mejorar tus hábitos y tratar de devolverle al cuerpo ese potencial que ha ido disminuyendo, producto pues de una serie de acciones que son inconvenientes y como mínimo intentar promover la puesta en marcha de este mecanismo. Esto, por supuesto, simultáneamente a aceptar lo que el médico, lo que el oncólogo, lo que el especialista haya propuesto, porque él es el que sabe, él es la autoridad. Por supuesto, para eso él estudió. Aquí no estamos hablando de reemplazar una cosa por otra. Aquí estamos hablando de participar activamente, protagónicamente también en mi propia curación, o sea, cómo yo me involucro, cómo tomo parte. Mi hecho, lo que fue mi anécdota, eso tiene que ver conmigo, no tiene que ver con los demás. Y yo estaba dispuesto a someterme incluso a la extirpación de mi vejiga. Pero bueno, logré contar con 2 meses y en 2 meses se consiguió. Ok, pero eso no es el caso de las personas que nos están escuchando. Muchas personas ya están en medio de su quimio, ya están en medio de su radioterapia, ya están ya tienen fecha para su intervención quirúrgica, oncológica, así que está bien. Lo importante es participar, es no estar solo desde el rol pasivo, que ya viene con cierta connotación de la palabra paciente, sino ser más bien alguien que intenta promover un potencial que está en el cuerpo, aunque sea, Alejandro, y con esto termino, aunque sea siguiendo tus recomendaciones nutricionales para llevar a cabo una mejoría de su propio metabolismo, porque para nadie es secreto que si mejoras tu metabolismo también vas a mejorar todas las respuestas de tu cuerpo, incluyendo la respuesta inmunitaria. ¿Ves? Sí. Entonces, la invitación es esa, no es a luchar contra nadie, es implicarte y tratar de conseguir el mejor de los resultados. Sí, yo creo que según cómo está estructurada
la sociedad crecemos con demasiadas lagunas de conocimiento en ámbitos que necesitamos ser protagonistas. Me explico. No solamente en el sector no solamente en el ámbito de la salud, que obviamente nadie, por muy bueno que sea el médico que contrates, el nutricionista que contrates, el fisio que contrates, nadie experimenta lo que tú experimentas, nadie experimenta el síntoma. Hay una frase de los primeros médicos que se datan de Hipócrates que dice, solo el paciente sabe lo que tiene, solo el paciente sabe lo que le pasa, porque es el que lo sufre. Yo puedo ir a un profesional de la salud y decir, me duele el codo, y que el profesional me diga que no tiene ningún tipo de solución, que eso ya es algo degenerativo, Claro. que voy a tener que estar tomando antiinflamatorios, que voy a estar tomando tratamientos que me ayuden a tener una mejor calidad de vida para mi codo, pero en mí está conformarme con ese diagnóstico o no. Igual en economía, o sea, no sabemos ni hacer cuentas de ingresos, gastos a final de mes porque no estamos formados en ese aspecto, ¿no? Entonces, a mí me ha gustado mucho la intervención que has hecho porque has explicado así de una forma muy didáctica algunos de los hallmarks del cáncer, ¿no? Algunas de las cosas que hace nuestro cuerpo y realmente cómo hay ciertas estructuras que están especializadas para eso. O sea, el cáncer no es algo que nos toca y, te ha tocado. No, eso es algo que tenemos la información genética en cada una de nuestras células para que se vuelva cancerosa. Eso no significa que porque la información genética esté en todas las células, vamos a desarrollar un cáncer en esta célula que tengo yo aquí en la oreja y me vaya a salir un cáncer en el lóbulo de mi oído. No, significa que si está ahí la información, porque es un mecanismo y es un mecanismo que muchas veces incluso a nuestro cuerpo puede venirle bien cuando se acumulan muchos residuos, cuando se acumulan sobrecrecimientos patógenos o cuando pasa cualquier cosa de esta. Y además te quiero comentar, Tito, una cosa que creo que te va a llamar la atención, que es una cosa que estoy estudiando últimamente mucho, y es que la ciencia oficial o la fisiología oficial nos dice que para reparar un tejido, para reparar, vamos a poner un hígado que esté inflamado y que tenga muchas de sus células que ya estén buscando esa apoptosis, ¿no? esa muerte celular programada porque por lo que sea no están funcionando de forma eficiente o no están consiguiendo energía de forma eficiente, solamente hay una forma de hacer eso, y es cogiendo las células madres de ese tejido, haciendo un proceso de mitosis o de multiplicación de esas células madre y diferenciándose en una célula hepática, en un hepatocito. Y realmente se ha descubierto que, al igual que ocurre en otras especies animales, como por ejemplo las salamandras, o como por ejemplo las ranas, o como por ejemplo las lagartijas, los procesos de diferenciación de célula madre hepatocito se pueden dar, pero también se puede dar un evento contrario, que es la desdiferenciación. Eso quiere decir que el hepatocito se pueda convertir en cualquier otra célula. Y esto lo han hecho y lo han verificado un grupo de investigación que estoy siguiendo mucho y lo han descubierto en varias especies animales y están empezando a conseguir la desdiferenciación en especies animales que en principio no tienen esta capacidad. En principio no tienen, todos lo tenemos, todos los seres vivos lo tenemos. Claro. Sin embargo, en algunos está más activa y en otros menos, ¿no? Entonces, ya no solamente existe la propia reparación fisiológica por el hecho de multiplicar una célula madre y conseguir crear una nueva célula, sino que también, por ejemplo, se ha identificado en algunos animales vivos que un glóbulo rojo puede acabar siendo un osteocito, una célula de hueso. Y esta información es tremendamente importante para las personas que nos dedicamos a la salud y para empoderarnos, porque si, aunque tengamos un tejido, muchas veces dicen, yo trato a personas que también tienen enfermedades degenerativas, neuroarticulares, y dicen, no, aquí no llega muy bien la sangre, aquí es muy difícil que haya reparación. Bueno, si hay reparación cuando creas el contexto que nuestro cuerpo necesita para que haya reparación, independientemente de que la vascularización o de que la llevada de sangre sea menor o mayor. Y aquí estamos descubriendo de que la desdiferenciación puede ser un proceso muy desconocido, entre comillas, para el humano, pero muy conocido en muchos animales, que se pueda estar dando y que sea la respuesta a estas remisiones espontáneas, como lo quiera llamar, o estas curaciones sin tratamientos habituales que se dan en pacientes con casos graves. Fíjate que lo que tú dices es sumamente interesante, fascinante. Yo te voy a pedir después del programa que me compartas algún enlace para yo ir documentándome más porque me ha atrapado lo que estás diciendo y esto definitivamente hay que investigarlo. Porque se ha descubierto que esos genes activos en ciertos animales que logran regenerar un miembro perdido,
así como una extremidad o una cola, ¿no? En el caso de la lagartija, en el caso de la salamandra, se ha descubierto que esos genes también están en nosotros, solo que están silenciados. ¿Ok? Y aquí entra la epigenética por encima de la genética, el campo emergente de investigación científica que le ha dado un vuelco a la mayoría de los postulados de la biología tradicional que se enfocaban en unos genes inmutables que no había forma de que se modificaran y que ahora se sabe que no, que eso fue un concepto errado por muchísimos años y que prácticamente la base de la biología estaba equivocada. Hoy se sabe que los genes son tan dinámicos como la vida. La expresión de genes es algo que va ocurriendo minuto a minuto en virtud de un montón de factores. Entonces, esta expresión de genes dinámica también involucra a partir de procesos de metilación, hipermetilación, hipometilación, modificación de histonas, modificación del ARN, no sé qué cosa. Hay un montón de procesos que permiten que ciertos genes se activen estando antes silenciados o ciertos genes estando activos se silencien. Imagínate que se silencien unos oncogenes. Fantástico, ¿no? Imagínate que se activen unos genes inmunoprotectores. Imagínate que se activen genes que sean capaces de apostar a una autorreparación. Hay genes que van a promover la puesta en marcha de células madre pluripotenciales, como podría ser, por ejemplo, las mesenquimales. Las mesenquimales tienen tanta potencialidad de diferenciarse en cualquier célula que incluso pueden generar cartílago, donde prácticamente no hay actividad sanguínea como la puede existir en cualquier otro tejido. Entonces, esto que tú estás sumando ahora a mi conocimiento empírico, esto yo no lo tenía, así que lo voy a empezar a investigar porque es una maravilla, es la desdiferenciación, o sea, la célula que ya se había diferenciado y que había tomado una forma, por ejemplo, de hepatocito, que es una célula hepática, ahora podría tomar otra forma, con lo cual estamos hablando que esa célula que en algún momento se diferenció como hepatocito, realmente sigue siendo una célula pluripotencial, una célula embrionaria. Lo sigue siendo, solo que ahora, después de haber tomado una forma, toma otra, porque su pluripotencialidad sigue estando allí. La respuesta, pienso yo, en cuanto a lo que nos concierne como seres humanos, con cierto potencial de influir en este proceso, la tiene la epigenética, porque la epigenética no solo lo representan las moléculas que se puedan crear en un laboratorio para inocularlas en el cuerpo y que éstas desencadenen procesos epigenéticos en el cuerpo, no, es que las moléculas que producen nuestros pensamientos, sobre todo sostenidos en el tiempo, lo repito, con una intención firme, con una certeza, con una convicción y con una carga emocional intensa, también se convierte en desencadenadores epigenéticos. Esa bioquímica deriva en señales epigenéticas que interactúan con el propio ADN una vez que en la señalización intracelular se transduce esta bioquímica en forma de un mensaje codificado para que el ADN lo entienda. Y una vez que el ADN entiende tu intención, repito, sostenida en el tiempo, con intensidad, con certeza, convicción, una vez que el ADN entiende esa información ya codificada a partir de la transducción, la expresión de genes del ADN va en correlación con esa información que está recibiendo. Y allí podríamos, ¿por qué no? ¿Por qué no? Lo repito, generar una modificación que permita a un hepatocito tomar una forma desdiferenciadora. ¿Por qué no? O activar unas células madres mesenquimales que son capaces de tomar forma de cualquier tejido. ¿Y por qué no promover el tejido de una regeneración renal, por ejemplo, ¿no? O sea, estoy aquí hablando en un ámbito hipotético y especulativo, pero siempre encauzándolo en virtud de postulados de la propia epigenética que considera que nuestra actividad mental y por ende emocional, bajo ciertas condiciones, sobre todo sostenidas en el tiempo, pueden ser precursores de cambios epigenéticos. Así que estos genes que están silenciados podrían activarse a partir, repito, de un proceso de metilación.
Hoy se sabe que una hipometilación podría estar relacionada con el silenciar oncogenes. Hoy se sabe que a partir de una hipometilación se podría generar una respuesta que inhiba la angiogénesis. Entonces, hay posibilidades. No es la panacea, no es algo garantizado para nadie, pero ¿por qué no probarlo? ¿Por qué no intentarlo? Esa es mi pregunta. Y más cuando uno ya tiene un diagnóstico severo, donde prácticamente hay una sentencia, donde hay una condena y donde te están diciendo que ya no pueden hacer nada por ti. Ahí es cuando más hay que implicarse y buscar este tipo de percepciones trascendentes, porque tú lo decías hace ratito, hasta hace poco se pensaba que no había, que no se podía, pero mira, es que los propios postulados de la misma ciencia van modificándose con el tiempo. Hay Sí, y además, buscadores, hay un buscador sí, que se llama Retract Watching, mal pronunciado en inglés. Yo invito a las personas que busquen allí, retractarse, ¿verdad? Retract Watching es un portal, no sé si lo conoces, que tiene millones de estudios científicos que en algún momento fueron retractados por la misma ciencia porque consideraron que estaban equivocados. Millones. Ahora, ¿qué pasa durante el tiempo en que estos postulados habían sido considerados como verdades axiomáticas que se estuvieron utilizando como un punto de partida, que se estuvieron considerando como paradigmas, que se consideraron verdades absolutas hasta que vino otro estudio y logró percatarse de que estaban equivocados, pero antes de eso ya habían sido utilizados o fueron punta de lanza de millones quizás de médicos, de especialistas. sí. Entonces, esto Ese es es el un problema. Yo creo que esos problema. son uno de los grandes problemas que vivimos en la sociedad, que se aplican demasiadas cosas que no están todavía centradas. O sea, y bueno, un ejemplo de ello fue la pandemia, ¿no? Pero también otras muchas. Por ejemplo, el tema de las cremas solares, el uso de corticoides, el tratamiento del asma con el Ventolin. Creo que las Pero personas fíjate no son estos protocolos conscientes. que fueron completamente erráticos y contraproducentes y que produjeron muchas de las muertes que luego se contabilizaron como si hubiese sido producto del virus, pero que fue producto más de la mala praxis que por otra cosa. Sí, además hay una cosa importante que vinculo mucho con todo lo que nos has contado, y es que sobre todo lo veo en personas que tienen una enfermedad con un grado de sintomatología muy alta. Por ejemplo, lo he visto mucho en personas que tienen un Lyme, que es un sobrecrecimiento de la borrelia, una enfermedad entre comillas que se transmite cuando te pica La la garrapata. garrapata, pero realmente cuando yo analizo a esos pacientes no es que solamente tengan sobrecrecimiento ese patógeno, sino que están llenos de metales, es que su Ahí está. hígado no funciona, su riñón no funciona, su tubo digestivo está destrozado. Entonces, estas personas que tienen mucha sintomatología, la diferencia entre conseguir una mejora de su enfermedad y no es esto, Ahí está. es Ahí esto, está. es la Claro, mente. porque la Independientemente de... mente, cuando Sí, tienes una certeza, esta palabra es muy importante. Cuando tienes una certeza, una convicción, esa convicción puede ser producto de lo que te dijo el médico. Y como el médico tiene la bata blanca, tiene la autoridad, tiene los títulos, los estudios y lo tiene todo, tú no dudas de lo que te dice el médico. Como no dudaste de lo que te dice el médico, esa certeza, esa convicción que ahora hace parte de ti, también va a tener un impacto epigenético, porque esa convicción también tiene su debida respuesta fisiológica, también tiene sus neurotransmisores, también tiene sus mensajeros químicos que van a interactuar. Como esa certeza se queda en el tiempo, ¿sabes? Cuando alguien dice, no, yo tengo una enfermedad incurable, porque ya se lo dijeron y se quedó ahí, o cualquier tema de conversación inmediatamente desencadena que la persona diga, bueno, no, lo que pasa es que yo soy diabético y esto es incurable y tal, y pim pam pum, ¿no? Entonces, esa certeza sostenida en el tiempo generalmente va igual interactuando de manera epigenética, porque va desencadenando siempre los mismos neurotransmisores, los mismos mensajeros químicos que van a seguir interactuando con el propio ADN en la parte intracelular y el ADN va a seguir expresando los genes que te dicen, ¿sabes qué? Tienes razón, tienes razón, tienes razón. Ahora imagínate esa misma persona, pero con una convicción distinta a partir de escudriñar y entender y comprender nuevas referencias, nuevas investigaciones que señalan lo contrario.
Ahora viene una nueva certeza y esta nueva certeza también desencadena un proceso epigenético distinto. Entonces, eso es clave lo que tú acabas de decir. Sí, yo creo que hay muchas personas que se ponen, o sea, que se ponen o que le ponen una mochila que no les pertenece y que llevan toda la vida. Hay una cosa curiosa. O sea, nosotros aquí hemos hablado mucho del comportamiento celular, pero en nuestro cuerpo es mucho más que eso. Una de mis especializaciones es microbiología aplicada a la salud. Yo estudio los microorganismos. ¿Qué hacen los microorganismos de forma positiva para nuestro cuerpo? Todo el mundo mira lo malo y Lo a malo, mí me gusta mirar lo bueno. Y de claro. hecho, hay una cosa que no encaja, digamos, la narrativa habitual con lo que ocurre en el ser humano. Por ejemplo, los seres humanos, los primates y las cobayas no tenemos la capacidad de síntesis de vitamina C. Tenemos de los 6 pasos bioquímicos, tenemos en nuestros genes la información de 5 y hay Fíjate. uno que no lo tenemos. Sin embargo, la vitamina C posibilita la formación de colágeno. El colágeno es la proteína más abundante en nuestro cuerpo humano. Si Sí, no señor. tuviésemos colágeno, se nos caería literalmente la piel a cachos, que es lo que Claro. provoca la enfermedad asociada a un déficit severo de vitamina C, que es el escorbuto, la enfermedad de los marineros, Sí, sí, que le sí, sí. ocurría a los señores que se iban a un barco durante meses y no tenían acceso ni a frutas ni a verduras, solamente a carne y a pescado. Bueno, pues investigando esto y yo diciendo, no tiene sentido que el ser humano no produzca vitamina C, porque si no todo el mundo tendría unos problemas articulares y sobre todo Y de dermatológicos escorbuto, graves durante claro, toda la vida. y ya literalmente de escorbuto, ¿no? Sí, pues descubrí que en nuestro cuerpo existen 6 cepas diferentes de microorganismos que tienen en sus genes la información del último paso de Fíjate. la síntesis de la vitamina C. Nosotros hacemos 5 y esas 6 cepas Las en aportan diferentes ciertos órganos microorganismos. aportan, porque los genes de los microorganismos en su conjunto multiplican por 10, por 20, por 30, no me acuerdo del número, la información genética que hay en nuestras células, por lo cual ese Claro, trabajo y coordinado, es el microbioma, ¿no? Somos genéticamente más de microorganismos que de nuestras propias células humanas. eso es. Entonces, no solamente hay que ver que para remitir Pero una antes de eso, sintomatología, antes que finalices esto, ¿hay algún tipo de alimento que hayas descubierto que promueva el sobrecrecimiento de este tipo de microorganismos que a su vez van a sintetizar ese paso que nos falta para tener y producir eso es. vitamina C de forma natural? Sí, de hecho este año se ha publicado un libro de mi mentora, que se llama Mar Alonso, en donde me ha dado la oportunidad de escribir un capítulo entero. Bueno, Mira el qué libro va maravilla. sobre microbiota en concreto y mi Claro, capítulo va sobre dieta y microbiota, o sea, alimentación o cómo alimentar a nuestros microorganismos, se llama el qué capítulo. bueno. Un capítulo con más de 100 referencias científicas sobre lo que hacen los microorganismos y qué les gusta a esos microorganismos, ¿no? Yo siempre digo Claro, que es como tener un jardín con flores. O sea, el abono que le gusta a una rosa no es el abono que le gusta a una margarita. Es claro. parecido, pero no es el mismo. Entonces, en ese capítulo explico, bueno, pues todos los microorganismos que están vinculados a la síntesis no solamente de vitamina C, sino de vitamina B1, B2, B3, de todas las vitaminas y todos los minerales, bueno, minerales menos, pero todas las vitaminas que a priori nos dicen que tenemos que consumir de los alimentos y es parte, pero no el 100% de los alimentos, sino que hay una parte que nos lo aportarán los alimentos y hay otra parte que nos aportarán esos microorganismos, porque si no, no tendría sentido que el ser humano tuviese tantas ventajas a estar sin comer. O Claro. sea, literalmente, si nosotros tuviéramos que todos los días meter no sé cuántos miligramos de vitamina C, no sé cuántos miligramos de B1, de B2, de B3, al cuarto día en ayuno tendríamos ya síntomas de enfermedades deficitarias. Pero no es así. Aguantamos incluso hasta 30 días sin comer con un porcentaje graso Y 40 mediano o también. bajo. Y 40 y 40. Ahora, fíjate qué curioso, los Masái, no sé si los conoces, que es una tribu africana, que Sí. ellos solamente comen carne, nada más. Ellos no comen ningún tipo de fruta, ningún tipo de cereal, nada, solamente comen carne. Entonces, hay cosas muy curiosas con respecto a ellos. Habría que analizar su genética, ¿verdad? Y su microbiota. Pero en el caso de ellos, en su tribu no hay casos de enfermedades degenerativas, no hay cáncer, no hay enfermedades cardiovasculares, nada de eso. Entonces, fíjate cómo se entiende, o los mismos eh, Esquimales. esquimales, ¿no? Que solamente comen salmón, que comen grasas, prácticamente comen más grasa que otra cosa, porque la foca, el salmón, todo eso es grasas, 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 grasas y proteínas, nada más. Ellos no tienen acceso a ninguna fruta, a, nada, a ningún cereal, y sin embargo, mira los sanos que son, los longevos que son. Entonces, aquí también es un tema
digno de estudiarse, ¿no? Porque creo que en cuanto a esa información del pasado, porque al final lo que tenemos son datos y referencias anecdóticas del famoso escorbuto, pues habría que analizarlo bien, pero yo creo que la respuesta está en la microbiota. Ahí es donde está la respuesta. Tanto de Sí, un lado tanto de los que padecieron en su momento esa enfermedad, como los que no la padecen, a pesar de que no tienen acceso a ciertos alimentos que te permiten obtener vitamina C durante cierta cantidad de horas, porque se supone que no se sostiene en el cuerpo, ¿no? Pero hace la actividad necesaria. Entonces, esa respuesta está en la microbiota. Y sabes que me parece muy digno de tu parte que le pongas el foco a toda la cantidad de actividad química, metabólica, en la cual tienen una interacción y un papel fundamental positivamente los microorganismos. Porque, como dices tú, la mayoría se enfoca en lo negativo. Tengo algunos amigos a quienes quiero mucho y respeto, pero que se han ido a un extremo que entonces ellos ya consideran que el ser humano no debería tener microorganismos, y yo no estoy de acuerdo en ningún sentido con ellos, ¿no? Pero lo promueven por ahí en algunas entrevistas, y a mí me parece una locura esbozar algo así. Y es claro, es parte de lo que ellos han recibido como información a nivel de la información perjudicial de ciertos microorganismos cuando han mutado inconvenientemente, cuando han sobrecrecido, como podría ser el Staphylococcus aureus, el Proteus, la sí. misma Candida albicans y tal, pero que en ciertos volúmenes son muy buenos para el cuerpo y presentan unas funciones maravillosas, pero que luego si sobrecrecen o lo que sea, en esa disbiosis se complica todo, ¿no? Pero el Sí. secreto está ahí en la microbiota, ahí está la Sí, respuesta. ¿sabes cuál es el problema, Tito? El problema es que, claro, cuando tú tienes algo y aplicas una antibioterapia y mejora a la persona temporalmente, ya dices, pues si yo le quito los microorganismos y mejora, voy a hacer una relación así de cajón, es por culpa de los microorganismos, ¿no? Entonces, Es muy simplista, eso es muy sí, reduccionista. Sí, sí, no, ese no. razonamiento es tan equivocado. Yo siempre explico y se lo explico a mis pacientes. Le digo que tú tengas un Helicobacter pylori sobrecreció en el estómago no quiere decir que tengas un bicho ahí que te está reventando el estómago. Quiere decir que tu estómago no está haciendo algo y ese microorganismo está tomando la labor de esas células estomacales que no están aplicando lo Y que que el deberían. De sistema hecho, inmune está, digamos, algo debilitado y no ha podido controlar, porque tú puedes tener el Helicobacter pylori, pero no activa en su mayoría y está controlada. Incluso muchas personas tenemos el virus de la rabia, por decirlo así, en el cuerpo, o el VPH, o muchísimos virus que están allí completamente inactivos y y que que, y que nunca van tienen, a, y que tienen, y que nunca tienen van a su ser un porqué. problema. Exactamente. Entonces, mira, cuando la diferencia es si tú haces un tratamiento antibioterapia, la diferencia es que vas a estar bien la primera semana y la segunda semana te va a volver el síntoma. O vas a estar bien un mes y el segundo mes te va a venir el síntoma. Por lo cual es una estrategia ineficiente a medio plazo, eficiente a corto plazo. Eficiente a corto plazo, pues si tienes un brote muy grande de gastritis y sale que tiene Helicobacter por las nubes, pues a lo mejor ahí la antibioterapia sí tiene sentido para pasar el brote. Pero realmente, si quieres erradicar el problema, tienes que estudiar qué le está pasando a ese estómago, por poner el mismo ejemplo. Entonces, yo tengo casos de mis pacientes donde hemos estudiado qué hace el Helicobacter pylori en el estómago, hemos estudiado cómo está el pH del estómago, cómo está la capa de moco que reviste al estómago, hemos estudiado qué realmente pasa, con qué alimentos se exacerba esa sintomatología, qué es lo que está ocurriendo. Y cuando cuando no lo tocas, el microorganismo lo dejas en paz y te dedicas a darle recursos al cuerpo, recursos para que el cuerpo haga lo que tiene que hacer, generar esa capa de moco, activar la funcionalidad del sistema inmunitario, etcétera, etcétera. Ahí es cuando desaparece la sintomatología y no vuelve. Y no vuelve en la recidiva. Voy a poner un ejemplo muy rápido. Mi madre, infecciones de repetición durante toda la vida. Cuando yo empecé a estudiar temas de salud, a mi madre se le hizo un test de resistencia a antibióticos y tenía más de 40 antibióticos diferentes a los que era resistente. Y seguía teniendo cistitis de repetición. Todo el A mi tiempo. madre empezamos a tratarla de una forma diferente, dejando en paz los microorganismos porque ya eran demasiado resistentes, ya eran potencias que no podías Claro, que tú además eliminar. eso habla muy bien de los impulsos de inteligencia, de supervivencia de los propios microorganismos que son capaces de transformarse en una versión superior a lo que eran y ahora resisten al propio antibiótico. O sea, allí queda patente ese potencial inmenso
de superación, incluso en lo microorgánico. Para mí me parece fascinante, independientemente de que el resultado sea inconveniente para nosotros. Pero ahí está esa inteligencia subyacente obrando prodigiosamente. Y yo siempre digo que un microorganismo no quiere que tú te mueras, porque eres su casa. Eres No tiene claro, sentido. claro, claro. No Él tiene está sentido. hospedado en ti, en tu casa, tú eres su casa. Entonces, a mí, yo intento pensar siempre de la misma forma. Si yo tengo un sobrecrecimiento de Epstein-Barr y hay un. Porque, bueno, los virus no tenemos. O sea, hay muchísimo antibiótico, pero antiviral que funcione, muy No, poquito. claro. Muy poquito. Entonces, si yo tengo un sobrecrecimiento de Epstein-Barr, reducen los anticuerpos, lo que sea, en otra etapa aumentan. Lo interesante es que mires qué hace el Epstein-Barr, qué hacen los genes del Epstein-Barr, cómo vive bien ese Epstein-Barr. Y ahí entiendes dónde está alojado. No es lo mismo un Epstein-Barr en hígado que un Epstein-Barr en páncreas. Exacto. ¿Dónde está alojado? Entonces, cuando entiendes dónde está, qué es lo que está haciendo, las acciones cambian totalmente. Entonces, mi experiencia es que cuando no te centras en matar patógenos a bombazos, los procesos de reparación acaban siendo mucho más eficientes, los de tu propio cuerpo, y terminas por fortalecer ese órgano que a principio, bueno, pues se ha dañado por A, B y C. Y un poco en asociación a esto, a mí me gustaría preguntarte, lo tenía por aquí apuntado, que nos contases alguna experiencia que hayas tenido, o bien contigo, o bien con alguna persona a la que hayas ayudado, algún caso real que te haya marcado, porque me llama mucho la atención conocer esta cosilla. Hay muchísimos, tenemos contabilizados 126 testimonios. Las personas me han enviado su información antes y después y todo, ¿no? Entonces hay muchos que son realmente impactantes, ¿no? Llegó un momento en que ya se me ha hecho rutinario recibir cada semana alguno. Hace 4 o 5 días una chica llamada Mireya me escribe: Tito, tengo 2 testimonios, uno mío que estoy estudiando contigo y uno de una amiga que no está estudiando contigo, pero yo le enseñé. Entonces fue impactante porque ella sanó unos miomas que desaparecieron literalmente de su útero. eh, y en el caso de su amiga, ha reducido a la mitad, para sorpresa de su oncóloga, un tumor uterino. Entonces, el, no sé si estoy cambiando ahora si es en úteros o en ovarios, pero porque Sí. fue, como te digo, ya ahora casi que es un rutinario cada cierto tiempo recibir un WhatsApp. Además, yo me mantengo en contacto con mis estudiantes, entonces alguna remisión, ¿no? Pero ya para mí ha sido como más rutinario, o sea, cada vez, y te lo decía al principio, que llega un momento que la propia retroalimentación que te dan las personas que también lo están consiguiendo, te va haciendo tan familiar con esto que cada vez yo me pregunto, pero ¿por qué esto no nos lo habían dicho? O sea, si era tan fácil. Mira, muchas personas, Alejandro, me han dicho, con palabras distintas, pero el enfoque siempre es el mismo. Oye, nunca pensé que sería tan fácil. O sea, qué fácil era. Pensé que iba a ser más difícil, pensé que me iba a costar más. Y es increíble, es un tema de promover el propio potencial autocurativo que tiene el cuerpo con tu intención consciente, sostenida en el tiempo. Aquí es donde viene la magia. Si no, no, porque ya sabemos que los genes son muy dinámicos, pero tienes que sostener un mismo tipo de expresión genética que vaya conforme a esa intención el tiempo suficiente, ¿no? Y para eso tenemos protocolos. Pero algún caso así anecdótico que me llama mucho la atención es, por ejemplo, el de esta chica Diana, una colombiana, que tenía 2 tumores, no uno, dos, en uno de sus ovarios, y también tenía ya tenía la fecha de su intervención quirúrgica y tal, y le iban a hacer una histerectomía, ¿sabes? Le iban a mutilar por completo ovarios, trompa de falopio, útero, todo, todo, por recomendación del propio médico. Entonces, ella, mientras llegaba la fecha, estuvo trabajando con esa conexión con tu propia inteligencia biológica y tal, llevando adelante los protocolos, y los tumores desaparecieron. Entonces, el médico no tuvo que hacer la histerectomía. Y en una conversación que tuvo con el médico le dice que sí, que bueno, que a veces, rara vez sucede, y es verdad, rara vez sucede, pero a veces el cuerpo lo resuelve por sí solo. Y ella, que no le comentó qué es lo que ella había estado haciendo, le dice: doctor, pero ¿cómo así? ¿Cómo así que el cuerpo lo resuelve solo?
Y el médico le dice, bueno, es que en tu caso, Diana, tú tenías 2 tumores sin importancia. Entonces ella le dice, doctor, pero ¿cómo así que eran 2 tumores sin importancia y usted me iba a hacer una esterectomía completa? O sea, entonces, anecdóticamente a mí se me ha quedado este caso muy grabado precisamente por eso, porque el doctor luego que ocurre la fenomenología desprecia, no estoy generalizando, estoy hablando de este caso puntual. Y si el médico me está escuchando, él sabrá quién es. O sea, despreció el maravilloso y prodigioso potencial que tiene el propio cuerpo. Y dice, no, es que son 2 tumores sin importancia. Y ella, dentro de su propia autenticidad, le dice, ¿cómo sin importancia? Y usted pretendía prácticamente mutilarme. O sea, y esos son 2 tumores sin importancia, imagínense, ¿no? Entonces, ¿cómo se va cambiando el discurso? ¿Cómo se cambia el discurso de acuerdo a tu propio condicionamiento? Evidentemente que si es un médico muy cartesiano, muy mecanicista, determinista, se resiste ante esto, se resiste, no debería, porque al Sí, final a él, yo tengo oncólogos dentro de mi curso, dentro de mi metodología, tengo oncólogos con los que he mantenido conversaciones y le digo, tú como oncólogo sabes, o sea, quiero decir, tengo oncólogos que tienen cáncer. Y tú como oncólogo sabes, tú puedes describir el proceso mediante el cual el cuerpo potencialmente podría resolverlo. ¿Por qué te cuesta tanto aceptarlo? Si tú lo sabes, perforinas, grancinas, citoquinas, hay moléculas en el cuerpo proapoptóticas, hay un potencial. ¿Por qué te cuesta tanto? Y claro, es producto de un condicionamiento. Esos son los casos más difíciles que tenemos porque están muy adoctrinados. Entonces, en su propio sistema de creencias, eso le genera demasiado ruido. Lo sí, saben, lo estudiaron, pero no fue con una connotación desde la perspectiva prodigiosa pluripotencial del cuerpo, sino como casos muy aislados que no tienen importancia. De hecho, el término remisión espontánea es un término que se ha acuñado a partir de la propia medicina como una forma de cerrar un historial clínico y ya no darle importancia. O sea, ya no ir más allá. Se resolvió por una remisión espontánea de la enfermedad y ya se cerró el historial clínico. Ya no hay más nada que buscar. Cuando allí debería comenzar verdaderamente la investigación. ¿Qué mecanismos biológicos se activaron? ¿Qué mecanismos epigenéticos pudieron estar implicados en la activación de esta respuesta del propio cuerpo para resolver, para remitir esa enfermedad que se pensaba incurable, que se pensaba en un grado avanzado, que se pensaba ya en una etapa 4, en un estadio 4, lo que sea? sí. O sea, ¿qué hizo el cuerpo? Allí es donde realmente debería partir la investigación. Y hay investigaciones, no sé si conoces, por ejemplo, una investigación del Instituto de Ciencias Noéticas, es un instituto que ya tiene muchas décadas de creado, fue precisamente promovido por Edgar Mitchell, que es uno de los astronautas que se supone han salido del planeta. Digo se supone porque yo no lo sé, ¿no? Yo pienso que sí, pero hoy en día no me extraña nada. Pero él, de muy buena intención, en su momento creó este instituto, que es un instituto que se ha mantenido como impecable en cuanto a no tener conflicto de intereses. Entonces, todas las investigaciones que se realizan ahí siempre se hacen de manera imparcial, buscando realmente el mejor resultado y lo que más pudiese ser beneficioso para el ser humano. ¿Por qué lo digo? Porque la mayoría de nuestros laboratorios científicos están siendo subvencionados por la industria que está detrás del mundo de la medicina, que la ha monopolizado, y por supuesto, todas, todos los hallazgos, todas las invenciones y todo aquello que pueda ser creado en un laboratorio que nos convenga a los seres humanos, pero que no sea rentable, probablemente va a tener que esperar y va a Sí, ser a mí me hizo, engavetado, sí, ¿ves? el otro Porque hay día, Tito, conflicto de intereses. me hizo mucha gracia. Estuve viendo una entrevista de un doctor en ecología que, bueno, que tenía su percepción individual sobre el cambio climático.
un poco diferente a lo que está ocurriendo. Y él decía, mira, yo publico, no sé cuántos estudios al año. Dice, y para que me den financiación, esos estudios se tienen que llamar cambio climático. Pero realmente yo no creo, o no creo que ese cambio climático se esté dando, o sea, se está dando de forma, él decía que se está dando de forma natural, como había pasado Claro, en los como 100 toda años la vida, anteriores. ha sido así toda la vida, incluso antes de que el ser humano existiera, hubo cambios climáticos Eso es. extremistas, eras de glaciación, etcétera. Es decir, no es necesaria la intervención humana para que algo tan dinámico tenga que suceder. Ocurre. Bueno, Otra pues él cosa es decía, que haya ese manejo a sí, él decía propósito. que para conseguir la financiación, los títulos de todas sus investigaciones, aunque después las investigaciones fueran profundizaran en otra cosa, debían tener ese nombre. Entonces, imagínate, o sea, doctores relevantes en España o en cualquier país castellano hablante que tengan que modular los títulos de sus investigaciones porque si no, no tienen fondos para hacerlas. Y muchos otros que ni siquiera tienen fondos, o sea, ni siquiera cambiándole el título le dejan publicar sobre eso. Eso me parece una barbaridad. Y Y otra una cosa cosa, más que... Alejandro, perdona Dime. que yo sea que interrumpa tanto, pero Sí, otra sí, cosa sí. que no se puede escapar y es una vez que recibieron la subvención y que ya describen todo su proceso investigativo, para que eso sea publicado en las revistas oficiales de la ciencia, etcétera, ahí, por lo general, si no pasa de ciertos filtros, jamás se va a publicar. Y por eso las personas como tú y como yo nos vemos obligados a buscar información en publicaciones alternativas que, por supuesto, no gozan del prestigio de la oficialidad. ¿Ves? Eh, Precisamente por eso, aunque sean estudios con doble ciego, triple ciego, revisado por pares, da igual, no le dan cabida a estas publicaciones en estas revistas que son las que son aceptadas de manera consensuada por la ciencia oficial. Entonces, es todo un Sí. tema. Sí, y aparte, para matizar un poco lo que comentabas antes de los procesos oncológicos, de algunos procesos oncológicos que en vuestra experiencia se han resuelto, esto, si a mí me pilla hace 7 años, yo de primera digo, esto es imposible. Pero yo tengo que decir que yo he vivido personas que han decidido no utilizar la quimioterapia ni la radioterapia, y lo digo no para que la gente no acepte ese tipo de tratamiento, sino para que evalúe y abra más su libro de posibilidades y a lo mejor hace alguna estrategia intermedia, porque, por ejemplo, en pacientes oncológicos que a mí me han venido a lo largo de mi carrera, que ya venían con un tratamiento radioterapéutico, quimioterapéutico, nosotros hemos enfocado en mejorar ese tratamiento, que de hecho hay intervenciones no invasivas que mejoran la eficacia Uf, de esos tratamientos. Pero lo que quiero decir es que yo he vivido casos de mujeres que le daban un año de supervivencia porque tenían un cáncer de mama en estadio 4 de un tamaño espectacular, y que se supone que había hecho metástasis, y encontrarme con esa misma mujer 6 años después en la consulta de mi mentora, yo presencialmente, y decir, este es el informe de mi oncólogo, este es el informe, ahora mismo en la mama derecha, que era la que peor estaba, tengo cero procesos tumorales, y en la mano izquierda tengo uno de, no sé si eran 5 milímetros. Dice que estaba en no sé cuántos centímetros hace nada. Y de haber vivido esto y de decir, ostras, es que me llevo adoctrinando, entre comillas, o me llevo aprendiendo de libros oficiales de fisiología, de bios oficiales de bioquímica, que está muy bien y que te dan la base. Pero es como lo de Internet, ¿no? Como la figura esta del geyser que solamente se ve la puntita, ¿no? ahí Y en está. Internet está la puntita y abajo hay un montón de información más. Pues a mí me parece lo mismo. O sea, me parece que la educación oficial y toda la información oficial es solamente el inicio de un aprendizaje masivo que tienes que apañártela para encontrar esa información. Porque, por ejemplo, el libro que te cuento donde habla de la desdiferenciación, ¡buah! Ya te digo que en la casa del libro no está, que en la librería no está. Ese es el otro tema. Y el doctor Petrovich Gariev, yo no sé si en algún momento ha ocupado tu atención, él durante los 30 años de desarrollo de la teoría genética de ondas del lenguaje, que es un trabajo magnánimo, él durante todos esos años estuvo denunciando el torpedeo, el sabotaje que estaba recibiendo permanentemente de parte de la industria que ya sabemos.
Y es que, claro, lo que él estaba investigando no era muy conveniente. Y fíjate que luego, cuando él se pronuncia en contra de aquello, muere poco tiempo después. Pudo haber sido casualidad, por supuesto que sí, no vamos a señalar a nadie. Pero lo cierto del caso es que también estaba a pocos meses de recibir un premio Nobel de la medicina. Entonces, recibir un premio Nobel siendo él quien había desarrollado esta teoría, que entre otras cosas postula que somos capaces de tener una influencia en nuestro propio ADN a partir del lenguaje bajo ciertas Sí. frecuencias y ciertas condiciones, eso no era muy conveniente para cierta industria. Sí, Entonces, tú puedes decir lo que quieras hasta que tengas demasiada influencia. Entonces, si tienes un premio Nobel y además estás claro, diciendo un mensaje que no casa, ahí ya tienes un problema grave. claro, es como Fran Suárez, que no lo podemos comparar porque tampoco él era ningún científico de la altura de lo que podría haber significado Garyayev, pero hizo un trabajo extraordinario, extraordinario, despertando conciencias, explicándole a las personas que más allá de la pastillita, más allá del fármaco, también podrían implicarse mejorando la alimentación y tal. Y bueno, su libro Diabetes sin problemas, ese fue un libro que ha resultado un dolor de cabeza para la industria, porque el diabético representa para la industria uno de sus clientes favoritos, porque el diabético terminará consumiendo de todo, antihipertensivo, de todo va a tener que consumir el diabético si no logra controlar esta condición, ¿no? Y claro, diabetes sin problemas representó realmente ¿sabes? Una molestia significativa para la industria. Cuando este hombre anuncia, porque hay que verle la cara a la cantidad de personas que lograron controlar su diabetes, incluso revertirla gracias a seguir estos consejos. Sí. Cuando él anuncia que va a sacar un nuevo libro llamado ¿Qué haría yo si tuviera cáncer?, basado en cómo optimizar el metabolismo para que sea el propio cuerpo, el cual promueva estos mecanismos inherentes antitumorales, eso yo me imagino, no sé, estoy especulando, esto es completamente hipotético, pero me imagino que no cayó muy bien en ciertos sectores de la industria. Decir, oye, ya nos hiciste bastante daño económicamente con tu librillo Diabetes sin problemas. Y aparte, Y aunque Franz Suárez no fuese un científico muy prestigioso, sí que no, tenía mucho público. O sea, su canal mucha de YouTube tiene más de influencia. 10 millones. No, y después que murió, pues ha seguido creciendo eso, ¿no? Lo hicieron un mártir de alguna manera. Ahora, con sus errores y sus aciertos, ¿no? Pero aquí no estoy señalando yo que lo hayan sacado del juego de manera, este, no quiero conspirar. Lo que sí estoy diciendo es que pudo haber resultado muy incómodo para cierta industria que ahora él anuncie un nuevo libro que le iba a tocar nada más y nada menos que una de las enfermedades que más dinero genera para la industria, que es el cáncer, ¿no? De Sí, hecho, Pfizer hace menos de un año invirtió, ya se me olvidó la cifra, es una cifra elevadísima, bueno, se me olvidó la cifra en este momento, miles de millones de dólares en Sigen, que es una empresa especializada en el ámbito oncológico, porque según el propio CEO de Pfizer, hoy en día, no lo digo yo, lo dijo él, hoy en día una de cada 3 personas en algún momento de la vida va a desarrollar cáncer. Entonces ellos invirtieron, creo que 43,000 millones de dólares. Imagínate esa cantidad, 43,000 veces 1 millón de dólares en esa empresa por la convicción que tienen a nivel estadístico. Entonces, imagínate que venga Fran Suárez con esa influencia que tiene ahora a sacar un libro que diga que mejorarme el metabolismo, tus probabilidades de que el cuerpo pudiese también hacer algo, pues también se elevarían. Bueno, ¿qué hecho sí me llama la atención de todo esto? Es que la familia, cuando Fran Suárez muere, a los pocos días, la familia tiene un pronunciamiento y dentro de la pregunta recurrente que hacía la gente en ese directo, porque fue en un directo desde el canal de Fran Suárez, la gente insistentemente preguntaba qué va a pasar con el libro, qué va a pasar con el libro, porque el libro ya estaba listo, ya Fran Suárez lo había dicho desde meses antes que el libro ya estaba terminado y que tenía una fecha para lanzarlo. Y la familia se comprometió a sacar en los siguientes días el libro, pero ya han pasado varios años y no lo han sacado.
Entonces, eso sí me genera, no sé. Hay muchos rumores sobre el caso de Fran Suárez. Dicen que se suicidó, que él tenía problemas emocionales, que tal. A mí me parece un poco extraño toda la situación general, pero bueno, nunca sabremos. Nunca sabremos, pero también es cierto que no hay ni una sola foto o sea, a mí me llama también mucho la atención porque él vivía en una comunidad muy, muy grande, ¿no? Eran 4 torres gigantes y había un espacio de intercomunicación en estas torres comunal donde había una fuente, ¿no? Y él supuestamente cae en la fuente. Entonces, todos los, todos los edificios tenían una mirada, tenían vista hacia esa fuente. Hoy en día que todo el mundo dispone de un teléfono con cámara, que haya ocurrido eso mientras llega la ambulancia, cuando está la ambulancia, y que no haya ni un solo vídeo por ahí. Eso a mí me parece tan raro, tan raro. O sea, un vídeo de alguien que haya filmado desde arriba mientras están recogiendo el cuerpo o el cuerpo allí. O sea, yo no sé, aquí hay algo. Hasta si uno se pone muy conspiranoico, pudiera pensar que producto de una amenaza muy contundente, él haya tenido que fingir su muerte, tomando en cuenta que además la legislación de Estados Unidos permite a nivel constitucional que si hay razones que así lo sugieran, la persona podría fingir su muerte para, bueno, porque hay motivos de sobra para hacerlo. En Estados Unidos eso es válido, por eso hay ciertas leyendas con ciertos artistas que pudieron haberlo hecho en un momento determinado, porque a nivel de constitución se puede hacer. Si algo lo justifica, se puede. ¿Quién quita que haya sido así? Ojalá y tengamos a Fran Suárez vivo por ahí en alguna isla privada, por ahí cerca de las Bahamas, porque a lo mejor fue producto de alguna amenaza muy fuerte, de esas que tú dices, wow, no me la voy a jugar porque mi familia está de por medio o lo que sea, y bueno, se haya hecho todo esto para que él desaparezca y ya no se publique el libro, porque era inminente, había que publicarlo. Quizá le dijeron, tú no puedes publicarlo, no, pero ¿cómo va? Y llegaron a algún acuerdo. No lo sé, todo esto es especulativo, por supuesto, estoy aquí locubrando, pero yo quiero pensar eso porque a mí me extraña demasiado que no haya ni una sola foto, y más siendo una residencia, un conjunto residencial tan nutrido, con tantos pisos, con tanta gente, y que no haya habido nadie, ni una sola foto que se haya, no, eso no lo puedo yo creer, de verdad. Entonces hay algo ahí, Sí. eso Oye, quedará ahí. Una última cosa que me gustaría preguntarte, ¿cómo haces para trabajar con las personas que oye, te dicen, oye, Tito, enséñame cómo has hecho tú estos procesos? No sé si tienes como una especie de academia o das formaciones o Sí. atiendes uno a uno. Cuéntanos un poco. En titofigueroa.es, que es mi nombre, allí hay un curso introductorio de mi metodología. Mi metodología se llama coeficiencia inmunológica, ¿no? Coeficiencia, una palabra que yo he combinado ahí entre eficiencia, ¿sabes? Y también de coeficiencia de inteligencia. Entonces, cómo hacer una respuesta inmunitaria un poco más eficiente, más eficaz, más inteligente, elevar el coeficiente inmunitario, le llamo yo metafóricamente. Entonces, esa metodología realmente recoge información que yo he investigado y yo solamente soy un portavoz de la información. No tengo ningún mérito porque nada de esto me lo he inventado. Simplemente he sido portavoz de una información que he clasificado, que he organizado de cierto modo para que las personas tengan como un atajo y lleguen de forma más rápida a lo esencial de la información y practiquen los protocolos. Entonces, mi metodología se llama coeficiencia inmunológica y la consiguen en su versión introductoria allí en titofigueroa.es. Si luego, más adelante, alguna persona quiere estudiar una versión más completa, les digo desde ya que es completamente accesible. El precio es simbólico. Un precio sobre todo para mantener una infraestructura, porque tengo empleados, porque se invierte en publicidad, porque hay un montón de gastos, ¿verdad? Pero no es algo para hacerme rico. Y realmente es muy, muy accesible. Lo hablaba ayer con una clienta incluso que vino a visitarme desde bastante lejos y la invité a almorzar, a ella y un buen amigo.
Entonces ella me decía, no, pero es que tus precios son completamente accesibles. Y me daba una referencia de un doctor que cuando me dijo lo que cobraba por un curso similar, me quedé, pero súper, súper sorprendido, ¿no? Entonces, no, que se sepa que es muy accesible y que bueno, ahí eso no es una solución garantizada, pero de que abre ese libro, como decías tú, que ahora tienes más opciones, que ahora entiendes mejor la fenomenología, ese potencial inherente al cuerpo, autocurativo, seguro, eso sí está garantizado. Y de que puedas promover algo, pues depende más de ti que de mí. Depende más de esa convicción, de esa certeza, de esa perseverancia en el tiempo y de esa epigenética. Sí. Yo siempre digo que cualquier inversión que sea algo para ti para siempre, está bien. Es decir, igual que la inversión en comida está bien, la inversión en aprendizaje está bien. Así Y es. es el dinero mejor invertido que puedes hacer. Entonces, lo que voy a hacer es que debajo de este episodio voy a poner el enlace a tu página web, ¿vale? Gracias, gracias. Y también voy a poner el enlace a tu libro, si te parece bien, en Amazon Sí, o sí, donde tú me gracias, digas, gracias. Sí, ¿vale? sí. Para que las personas puedan leer un poco más de tu trabajo, de todo esto que has hecho una labor de recolección de autores yo le he hecho un ojo al libro de autores y demás, que me parece espectacular. O sea, si una persona lo que quiere es abrir un árbol de conocimiento, que primero adquiera tu libro, empieza a leerlo Claro, y vaya claro. tirando de cada autor. Yo creo que creo un ejercicio muy, 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 muy interesante. Y nada, Tito, me gustaría también decirte bueno, hemos pasado una horita y 20 aquí juntos, que muchísimas gracias, que me ha resultado muy nutritivo hablar contigo y que para cualquier cosa que necesite, pues estoy a tu disposición. Sí, Así que voy a sí, necesitar que vayas a mi canal, así que nos quedamos en contacto para cuadrar la fecha y que vayas a mi canal para que hables también de tu tema y que me des, por favor, ahora al terminar la grabación, el enlace del libro que habla de la desdiferenciación celular y de todo esto que has estado investigando sobre te lo los voy a pasar, te lo voy a mecanismos pasar. positivos y todo esto. Gracias, Alejandro. Oye, pues nada, que a todos los que hayan llegado hasta aquí, muchas gracias por haber consumido este contenido de larga duración. A mí, yo siempre digo que me parece que las personas que se esfuerzan en ver contenido largo son personas que están por encima de la media de la población que quiere consumir contenido de 30 segundos, de 20 segundos, de un minuto, que no aporta nada y que no te nutre nada. Así que te doy las gracias por haber llegado hasta aquí. Espero que te haya gustado mucho este episodio y nos vemos en el próximo capítulo. Chao.